a arrancar. Ahí está grabando. ¿Pudieron ver bien la clase de la clase pasada? ¿Se puede acceder? Sí, profe. Bien. Bien, bueno, no, pero está el link, digamos. Yo probé y pude entrar, pero bueno, por las dudas, pregunto. Bien. La idea de hoy... antes que nada, dos cosas que quería comentarles. Primero, una recomendación que le hice a uno de los chicos que se quedaron un poco más tarde de la clase pasada para consultar algo. A la hora de estudiar, mi recomendación es que lean primero los capítulos del Varian y luego lean los capítulos, digamos, del mismo tema del Fernández de Castro y Tugores. Creo que el Varian le va a hacer una buena introducción teórica y el Fernando de Castro y Tugores va un poco más a la parte de matemática que es necesaria, pero a veces es mejor verlo un poco más sencillo en el primer libro y, y después ir al Tugores. Por eso les comento que primero leen el Varian y después vayan al Tugores. A mí me sirvió cuando le hice hace un par de años. Bueno, esa es la primera recomendación. Segundo, los horarios de consulta míos ya están definidos viernes a las 5 de la tarde. Viernes de por medio a las 5 de la tarde. Les voy a mandar un link antes del viernes, los viernes que sean. Y creo que no me quedan más avisos parroquiales. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Esto se ve. Este es el ejercicio 1.2. Este es el ejercicio 1 de la parte de la guía 1.2 de restricciones presupuestarias. Es la segunda camada de ejercicios de la unidad 2. El ejercicio lo que dice es lo siguiente. Francisco tiene una beca de ayuda económica para el estudio que consta de un subsidio de 3.000 pesos, destinado a hacer impresiones y otros gastos de estudio. En la facultad puede hacer hasta 6.000 impresiones sin costo. Sin embargo, si se excede a esta cantidad, debe pagar 10 centavos por cada impresión adicional. La idea es que identifiquemos analítica y gráficamente el conjunto de consumo factible de Francisco, comparando dos casos. En el primero de los casos, hacer más de 6.000 impresiones implica una penalización consistente en abonar también 10 centavos por las primeras 6.000 impresiones respecto al caso donde no es así. Entonces vamos a terminar comparando dos casos. Uno, que si se pasa de las 6.000 impresiones, también va a abonar sobre esas 6.000 impresiones el precio que sale cada impresión, es decir, 10 centavos, y una donde si te pasas de las 6.000 impresiones, no hay problema. Solamente va a pagar el exceso, o sea, sobre el exceso de impresiones. Entonces, el primer caso que vamos a analizar acá, se me mezclaron los cables en el escritorio. El primer caso implica que para una cantidad de impresiones mayor a 6.000, implica abonar 10 centavos por unidad sin penalización. Bueno, creo que en la imprimir anterior estaba al revés, pero bueno, vamos a arrancar con el caso donde no se penalizan sobre las primeras 6.000 impresiones. Entonces, ¿cuáles son los datos que nosotros vamos a tener para organizar y para lograr obtener la recta presupuestaria? Primero, la cantidad de impresiones, que la definimos como la variable X. Después, la cantidad de dinero disponible para otros gastos, que lo vamos a nombrar Y. Entonces, X son la cantidad de impresiones e Y el resto de los gastos que tenga el estudiante. La renta es igual a la beca, que son 3.000 pesos. El precio de X es 0,1, como decía el ejercicio, y el precio de Y es 1, porque es el gasto para otros bienes. Entonces, el precio es 1, lo hacemos, digamos, el numerario.
Entonces, ¿cuál es la idea acá? Nosotros sabemos desde siempre que la recta presupuestaria es igual a M por el precio de X por X más el precio de Y por Y. En este caso, Y va a ser igual a 1 y el precio de X va a ser igual a 0,1. ¿Qué pasa si saca menos de 6.000 fotocopias? Recordemos que las primeras 6.000 fotocopias eran gratuitas. Entonces, Precio de X igual a 0. ¿cómo? Precio de X igual a 0. ¿Alguien dijo precio de X igual a 0? Sí. No, el precio no va acá. O sea, sí, está. Ahí entiendo lo que me quieres decir. Claro, el precio de X en este caso es 0. Son gratis. Entonces, no me genera un gasto a mí. ¿Qué pasa acá entonces? Cuando tenemos menos de 6.000 fotocopias, yo saqué, no sé, 5.000 fotocopias, todo mi gasto puede ser destinado a otros gastos. Porque a mí me salió nada sacar esas 6.000 fotocopias. Entonces, o sea, si X es menor a 6.000, uy, perdón, ahí está. Si X es menor a 6.000, vamos a, el individuo va va a gastar todo su dinero en Y. Entonces, en este caso sería, ¿cuánto sería Y? Y bueno, vamos a decir que como no me sale nada sacar menos de 6.000 fotocopias, vamos a agotar toda nuestra renta en Y. Como precio de Y es igual a 1, entonces Y va a ser igual a 3.000, que es todo lo que tengo para gastar. Entonces, este es para el caso donde sacamos menos de 6.000 fotocopias. Teniendo en cuenta que no existe una penalización sobre las primeras 6.000 impresiones cuando nos pasamos. A ver, entonces. Bueno, el primer caso, la primera parte quedó clara sobre cómo obtenemos Y en el caso de... Sí, alguien me está haciendo una pregunta. Ah, perfecto, disculpen, gracias. Bueno, vamos al segundo caso que ya tiene un poquito más de complejidad. Bueno, este caso ya lo vimos. ¿Qué pasa? ¿Cómo obtenemos nuestra recta presupuestaria para cuando el alumno necesita más de 6.000 impresiones? Bueno, primero tenemos que acordarnos que estamos en el caso de que no hay penalización sobre las primeras. Entonces, si este individuo gasta todo su ingreso en fotocopias, ¿cuántas podrá obtener? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Si gasta todo su ingreso, toda su renta en fotocopias, considerando, bueno, si gasta toda su renta en fotocopias, por ejemplo, vamos a tener que X es igual a M sobre P de X, como siempre. Entonces vamos a poder sacar 30.000 fotocopias. Pero ¿qué pasa? Tenemos que acordarnos que nosotros tenemos unas 6.000 primeras fotocopias que son gratis. Entonces, vamos a adaptar esto. Cuando Y es igual a 0, nosotros vamos a poder comprar las 30 que nos permiten nuestros 3.000 pesos, las 30.000, las que nos permiten nuestros 3.000 pesos de beca, más las 6.000 que me dan gratis. Entonces, cuando es igual a 0, lo máximo que voy a poder obtener de fotocopias son 36.000 fotocopias. Entonces, vamos a tener el punto de corte, o sea, la abscisa al origen de esta recta presupuestaria, que es la que vemos acá, 36.000 fotocopias. Bueno, ahora, divino, llegamos, o sea, ya tenemos los cortes. Y es igual a 3.000 si X es menor o igual a 6.000. Este estaba clarísimo. Ahora, si X, pertenece entre 6.000, que bueno,
era que es el punto en el cual, ese punto de corte en el cual ya si se accede me cobran plata. Y el máximo que se puede comprar, 36.000. ¿Cómo obtengo una recta presupuestaria? Bueno, primero pensemos, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo obtener la función lineal que rige la conducta de y cuando x es igual a 0? Cuando x es igual a 0, nosotros vamos a tener que, en este caso, a ver, paren un segundo. Ahí está, perdón. Ahí seguimos. Nosotros vamos a tener, si nosotros vamos a tener una renta, en este caso, esto creo que está mal. Vamos a hacerlo, vamos a empezar de nuevo, porque hay un error en la filmina. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos ver cómo sería nuestra recta presupuestaria entera, considerando esta renta que nos está brindando básicamente el gobierno. ¿Por qué? Pues nosotros sabemos que tenemos 6.000 gratis, o sea, 6.000 que nos dan. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos, o sea, esto es como una cantidad de dinero que nos darían, entre comillas, para gastar en X. Entonces, tenemos que calcular esta digamos, renta prima, que le llamo acá, para poder calcular el punto de corte, que es el que vamos a ver en este que vemos acá. Entonces, nosotros tendremos acá, bajo la idea que nosotros tenemos de que el gobierno nos presenta esta posibilidad de tener 6.000 fotocopias gratis. ¿Cuánto sería en plata? Hay que pensar 6.000 fotocopias gratis. Bueno, 6.000 fotocopias gratis, dado que el precio de X es 0,1, es 600 pesos. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta este dinero que nosotros tendríamos, que en realidad no va a ser parte de nuestra restricción, porque a fin de cuentas no nos dan dinero, sino que nos dan fotocopias gratis. Pero bueno, para obtener este punto es importante considerarlo como una renta adicional. Entonces, ¿no es por 0,1? sí, perdón. Entonces, claro, porque es PX por X, disculpen. Acá el error. Entonces, nosotros tenemos como esa renta adicional. Entonces, nosotros para calcular este punto donde X es igual a 0, considerando este nuevo ingreso que nosotros tenemos, entonces vamos a hacer M' sobre P de I. Porque estamos viendo qué pasa con I cuando X es igual a 0. Bien, esta renta prima se conforma por lo que efectivamente tenemos, que serían 3.000, más esta renta que nos estaría dando el gobierno con estas fotocopias gratis. Esto dividido precio de I, que es igual a 1, nos estaría dando 3.600, que sería el punto de corte que vemos acá. ¿Sí? Y ahora vamos a volver acá. Entonces, esto es lo que veíamos, que está bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Nosotros tenemos una renta prima, que sería este dinero dinero entre comillas, este subsidio que nos estarían dando, donde nos estaría sumando, básicamente,
6.000 fotocopias a nuestro, digamos, a nuestro haber, digamos, a nuestra cantidad de fotocopias que sacamos. Si la dividimos por el precio de X, vamos a obtener 3.600, que sería la ordenada al origen de la recta que rige cuando X vale entre 6.000 y 36.000 pesos. Entonces, lo que nos queda ver ahora es la pendiente. La pendiente se obtiene simplemente de hacer de despejar Y. Entonces, tenemos que encontrar la pendiente de esta recta presupuestaria, que sería 0,1 dividido 1, porque estamos tomando el bien Y como un gasto. Entonces, el precio es igual a 1. Sí. Sí, perdón. Se me corrió. Uy. Acá es, bueno. Es una X. Sí me creen. Entonces, tenemos, sí. Sí, a ver. Sí, pasa que acá no es, perdón, no es 0,1. Es PDI, es 1. Este sí es un typo. Perdón. Sí, este es un typo, porque fíjate que acá está el precio de I. El precio de I recordemos que es 1. Entonces, sería esto es, uy, perdón, esta parte la vamos a borrar. ¿Cómo? Esto es lo que expliqué antes. Esta renta prima que nosotros veíamos, la podemos calcular como digamos, los 6.000 pesos, las 6.000 fotocopias que nos daban por el precio, ¿no? El precio de X. Entonces, esta renta adicional, digamos, que nos estarían dando, sería igual a 600. Cuando se la sumo a 3.000, me queda 3.600. ¿Sí? Y ahí esto es lo que divido por el precio de I. Profe, Sí. tengo una duda, no entiendo por qué para sacar la ordenada al origen se tiene en cuenta los 600 que te daría como la beca, porque en realidad esos 600 serían para el bien X. No sé, no Claro, entiendo serían por el bien X, pero estarían incorporados dentro de lo que, o sea, porque vos acá tenés que pensar que nosotros estamos en esta parte de la restricción, digamos. Entonces, esta parte de 6.000, de X que va de 6.000 a 3.600, operan, o sea, la recta que rige este comportamiento tiene incorporada esta idea de que vos tenés 600 pesos adicionales para gastar en X. Entonces, mira, si vos lo ves en el gráfico, fíjate que desde 6.000 hasta 36.000 de X, esta es la recta que es válida, digamos, que rige este comportamiento. Esta parte, nosotros no está activa en el comportamiento, porque es verdad lo que vos me decís. Si yo quisiera gastar todo mi dinero en I, no puedo gastar 3.600, porque esos 600 pesos en realidad solamente sirven para X. Es por eso que
se corta la recta presupuestaria acá. Ah, claro, sí, 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 ahora entiendo. Claro, porque yo pensaba, no había visto bien el gráfico y no podía entender por qué la ordenada al origen era 3600, pero claro, ahí está como que no se tiene en cuenta, digamos. Claro, en realidad uno tiene que, o sea, uno saca la ordenada al origen esta como, digamos, imaginaria para trazar la recta presupuestaria que regiría el comportamiento de acá a acá. Pero después esto en realidad nunca, no está activo, no existe, digamos, o sea, yo no puedo, si yo no quiero comprar nada de fotocopias, no me puedo gastar 3.600 pesos en I, tengo que gastar 3.000. Y por Claro, porque eso está sí, esta parte recta acá. claro, porque si la sacaríamos desde 3000, la recta sería distinta, no Claro, sería la misma. sería, digamos, así, con la misma pendiente sería una cosa así, y no estaríamos llegando sería acá 3.000, y no estaríamos considerando las 6.000 gratuitas. Claro, sí, sí, ahora entiendo. Sí, Muchas sí. gracias, profe. No, de nada. Pregunten lo que quieran. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Yo tengo acá una pendiente que me la dan los precios, que no va a variar. Entonces, si yo digo, bueno, ¿cuál es mi ordenada al origen? Esta se entendió fácil, porque decimos, bueno, nosotros cuando tenemos 3.000 pesos, podemos gastar todo nuestro dinero en X y vamos a obtener 30.000. Y además nos están regalando 6.000. La abscisa al origen, hay que tener en cuenta esos 600 pesos para que la recta quede bien definida, pero a fin de cuentas esos 600 pesos no existen para el BNI. Y es por eso que tenemos esta parte horizontal que nos está diciendo, che, bueno, para, yo esos 600 pesos no los veo, no me dan la plata, me dan solamente 3.000. Entonces, hasta 6.000 fotocopias, nosotros podemos gastar solamente 3.000 pesos en I, y es lo máximo que vamos a poder gastar. Y después ya empezamos bueno, si compro 6.000, no sé, 500 fotocopias, voy a poder comprar 2.500 de otros bienes. Bueno, no sé si esos son los números, por supuesto, pero como para mostrar esta idea de que ya empieza a haber a lo que consumo del bien X me lo saca el consumo de otros bienes. Sí. Profe, Sí, esperen, alguien me preguntó si, déjenme pasar de Lumina, si este triángulo es asequible, y la respuesta es no. Nosotros no podemos comprar por arriba de nuestra recta presupuestaria, porque nosotros en realidad para gastar en el bien I tenemos 3.000 pesos. O sea, para gastar en otros bienes tenemos 3.000 pesos. Te estás adelantando, pero sí, esto no es asequible, básicamente. Si vos tenés una función de utilidad, como decís, que pase por acá, vas a tener que irte a una función de utilidad más baja. Porque esta recta presupuestaria, esta parte de la recta, esta parte que está punteada, digamos que no es parte de la recta presupuestaria, no es, no es asequible. Alguien más me expresó hacer una pregunta y lo corté porque se me confundieron los chats. Dígame. sí, yo, profe, quería preguntar que si es válido poner de origen el 6.000 en vez del 0. No, La profe había dado, o sea, porque la profe había mostrado un ejemplo que en vez de poner la parte horizontal, que son sí o sí los 3.000 que hay que consumir, podríamos poner de origen el 6.000. Pero no sé si es válido, ¿no? pasa que vos tenés que considerar la parte de que un individuo puede consumir menos de 6.000 impresiones. Claro, ¿Y qué pasa ahí? Esa es la idea. Porque si no, si vos pusieras acá, por ejemplo, el eje, vos estarías considerando que es imposible, digamos, no existe, o sea, no estás considerando dentro de tu recta presupuestaria la posibilidad de consumir 0 impresiones, por ejemplo. Que sí es factible. claro. Sí, sí, ahí Solamente, pusieron los chicos que era cuando estabas obligado a consumir eso. Había olvidado esa parte. Sí. bueno. ¿Dudas hasta acá?
Bueno, seguimos con el segundo caso, que implica, sí, ahora una penalidad. Bien, ¿cuál es la penalidad? Si yo consumo más de 6.000 impresiones, a la número 6001, voy a tener que pagar todo lo que me hayan dado gratis antes. Pago todo lo anterior. Entonces, si yo saco, de nuevo, si yo saco hasta 6.000 fotocopias, puedo gastar toda mi beca en otros bienes, que es lo que vemos en la primera parte de la función. ¿No? Esta parte es exactamente igual a la anterior. Porque como a mí me dan gratis las primeras 6.000, entonces yo puedo destinar mis 3.000 pesos de beca a el consumo de otros bienes, libros, lo que sea. Libros, fotocopias, bueno. No sé, lapiceras. Bueno, ¿qué pasa ahora con la recta que rige X entre 6.000 y 30.000? Bueno, si yo gasto todo mi ingreso en el bien X en fotocopias, voy a tener M sobre PX 30.000. Ahora, ¿qué pasa acá? Si nosotros tomamos en cuenta esto y tenemos en cuenta que tenemos una penalidad, las primeras 6.000 ya no son más gratis. O sea que las tuve que pagar. O sea, cuando yo me pasé fui a la fotocopiadora y imprimí 6.001 fotocopias, no me salió 0,1 peso, me salió 600,01 pesos. Profe, igual el ejercicio dice debe pagar 10 centavos por cada impresión adicional. Y sobre las primeras 6.000 impresiones. Perdón. Porque es una penalidad. Perdón, me cambié esa parte. No te das drama. El caso anterior era el que solamente abonás 0,1 por unidad adicional. En este caso te dicen, no, bueno, te pasaste de 6.000, págame las anteriores que te di, digamos. Porque acá era solamente si hasta 6.000 fotocopias te lo banco gratis. Si te pasas, paga todo. Entonces, podría ser como una idea de decir, bueno, impriman lo menos posible. Entonces ahora, con esta penalidad, cuando gastamos todo nuestro ingreso en el bien fotocopias, vamos a poder consumir solamente 30.000, porque tuvimos que pagar las primeras 6.000 que teníamos. O sea, profe, ahora la gráfica sería como sin esa parte plana que teníamos antes. Pero pará, porque esta es la recta que rige cuando X pertenece a 6.000 y 30.000. Pero sí es verdad, lo que vos me estás diciendo, que la ordenada del origen va a ser 3.000. Ahí lo vamos a ver. Pero, profe, ¿no tendría como un salto la gráfica? Va a tener un salto la gráfica. Sí, eso sí. Va a tener un salto la gráfica que va a ser igual a la penalidad. A ver, les muestro la gráfica. La gráfica va a terminar siendo así. Pero, donde 3.000, donde nosotros, acá estamos viendo, cuando X va de 0 a 6.000, nosotros vamos a poder consumir toda nuestra beca en Y. Eso es lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la otra parte? ¿Qué pasa con la otra parte? La ordenada del origen, en este caso, va a ser Más chica. la misma. Va a ser 3.000 sobre el precio de I, que es 1, o sea, 3.000. Porque nosotros ya, cuando nos pasamos de 6.000, no tenemos más digamos, renta adicional. Porque nos pasamos de 6.000, chau, te quitan ese beneficio. Entonces, bueno, y la pendiente de nuevo. Precio de X sobre precio de Y, esto nunca varió, porque nosotros nunca nos hicieron en este caso un cambio de precio, por lo tanto va a seguir siendo la misma.
Pero ahora sí, vemos que para esta restricción tenemos, para X que va de 0 a 6.000, vamos a poder consumir los 3.000 pesos en otros bienes, en lapiceras, pero si nos pasamos de 6.000, nos van a cobrar una multa. Esa multa es de 600 pesos, que sería de las 6.000 fotocopias que había consumido antes. Esa multa se ve reflejada como este salto, que decía alguno de sus compañeros. Y después sí, se va esta parte de la restricción presupuestaria, ya es activa y funciona. Y lo que muestra es que básicamente si consumimos más fotocopias, nosotros vamos a consumir menos del bien. Bueno, sí. Ay, disculpa un segundo, voy a subir el volumen del combo porque no te escuché. ¿Una multa de agua en qué caso, por ejemplo? Sí, puede ser algo similar, habría que ver bien el caso, pero por ejemplo, si a vos te vienen cobrando, no sé, el litro de agua 10 pesos, no tengo idea, no estoy tirando un número así de azar. El litro de agua te cobran 10 pesos, que es una barbaridad, pero no importa. Y si vos te pasas de un consumo de, no sé, 10.000 litros al mes, pasan a cobrarte tanto los litros anteriores como, digamos, los litros anteriores a 10.000 como los que superan 10.000, 20 pesos, sí sería digamos, un gráfico parecido. No igual a este porque no son gratis, pero sí habría un saltito. Estaría bueno que lo piensen cómo es ese tipo de gráficos. Así y lo analicen y en todo caso lo vemos en una consulta o algo así si se les ocurre alguna forma. Bueno, entonces, esto es lo que veníamos hablando. Mientras consume menos de 6.000 fotocopias, tendrá toda su renta para usar en otros gastos. Y iríamos al ejercicio 3. Estaba pensando, a considerar en el ejemplito que vi anteriormente, piensen que ahí estarían afectando los precios de los bienes, ¿no? Entonces, hasta determinada cantidad de un bien, se cobran 10 pesos, es decir, independiente, y para la cantidad, o sea, digamos, a partir de los 10.000 litros, no sé cuánto dije, cambia la pendiente para resolver ese ejercicio. Y si fuera una multa, ahí sí habría un salto, o sea, una multa, digamos, X cantidad. ¿Profe? Sí. Si puede volver a la diapositiva, es que creo que me mareé y no quiero pasar sin tenerlo Sí. claro. O sea, es como que mientras yo compre hasta 6.000 son gratis, pero una vez que quiero más, me cobran directamente las 6.000. Claro. De ahí viene el valor, claro, me están cobrando el subsidio. Porque Claro, supongamos se que... están cobrando, sí. Eso es gratis. Bueno, cuando te pasas de ya no son más gratis, te tenés que pagar los 600 si querés consumir una unidad adicional de fotocopia. Bien, bien. Es que tenía la duda porque, por ejemplo, recién hemos hecho el caso de recién, por eso más o menos teníamos familiarizado el 600 pesos, pero si directamente me toca un caso así, tengo que calcular el subsidio y esa sería la multa. Claro, en realidad tenés que calcular, digamos, la cantidad de, o sea, el P por X, digamos, llamémoslo así, digamos. Nosotros tenemos que las 6.000 fotocopias por 0,1 es igual a 600. Este es el gasto del cual la facultad se estaba haciendo cargo. Bien, bien. Gracias, profe. Entonces, una vez que... Profe, Sí. pero no necesariamente el subsidio es la multa, digamos. O sea, el subsidio... No. En este caso, o sea, en este caso que te cobran todas las unidades al precio 0,1, sí. Claro. ¿Se entiende? Porque acá
o sea, la multa acá es cobrarte 6.000 o sea, es cobrarte las 6.000 anteriores por el precio vigente en el mercado, que sería 0,1 en este caso. Profe, yo tengo una duda teórica. Bien. Bueno, resulta que la profe Ibrahimovic, ¿cómo se llama? En la parte de restricciones presupuestarias, lo debatí en el grupo de WhatsApp con mis compañeros, muestran las restricciones con racionamiento y en vez de suponer bienes continuos, suponíamos bienes discretos y bueno, lo muestra como que si no fueran restricciones presupuestarias y bueno, me quedó esa duda, ¿por qué no serían presupuestarias? No entendí la pregunta, discúlpame. Bueno, justamente en una de las filminas, ¿sí? ¿Cómo se llama? De la profesora, ¿sí? Nos muestran 3 tipos de restricciones que no son presupuestarias. Tenemos una que aparece el racionamiento, ¿sí? Es la restricción con racionamiento. Y ahí muestra que no es presupuestaria. Y bueno, esa es la duda que me quedó, ¿por qué no sería presupuestaria? Y bueno, y otras, en vez de bienes continuos, son bienes discretos, o sea, bienes, bueno, no sé si me explico. Bueno, no sé bien qué dio de eso la profe en el teórico, así que les recomendaría que se lo pregunten a ella en la clase. Está bien. Bueno, ¿alguna duda más del ejercicio? Profe, Sí. si por ejemplo el caso fuera el contrario, por ejemplo, no sé, si compras más de 6.000, poner más de 6.000 copias, te hacemos un descuento. O el salto sería para arriba, por ejemplo. Puede ser. Habría que ver si te devuelven una cantidad de dinero o te cambian la pendiente de la red presupuestaria. Claro. Esas son las cosas que tienen que analizar, básicamente. Ay, perdón, discúlpenme, avísenme cuando no escuchen la pregunta porque a veces me olvido que estén los dos bienes. Me consultan acá en el caso de un descuento, por ejemplo. O sea, que en vez de una multa es un descuento. Y yo les comento que, bueno, depende de cómo sea la estructura. Si te afecta al precio, cambia la pendiente. Eso es lo que tienen que analizar en estos casos. ¿A dónde me afecta? Entonces, por ejemplo, si fuera a partir de 6.000 unidades, Te doy un reintegro, por ejemplo. sí, o no sé, te sale 0,05 la fotocopia, bueno, ahí te cambia. Si no, si te doy una cantidad, te reintegro las primeras y bueno, ahí hay un salto. Porque te aumenta, digamos. Claro, sería al revés, digamos, para acá. Uy, para. Quizás ahora ya a partir de 6.000 uno puede consumir más unidades del bien I, por ejemplo. Habría que pensar el caso particular, pero de lo que entendí, de la duda, sería esa la idea. Profe, Sí, igual hago una consulta con lo del salto para arriba, porque sí. el ingreso permanece constante. ¿Cómo puede haber un salto para arriba si el precio de I no cambió? Pero el precio de X, sí. O sea, vos tenés ahora vas a tener como un ingreso adicional. El precio de I no te cambia y ponerle que el de X tampoco. Pero a vos te están dando como, te están devolviendo plata que vos podés usar en I. Ah, pensé que cambiaba el precio de X nada más. Bueno, No, si gracias. cambia el precio de X solamente, ahí ya hay un cambio de pendiente. Claro, claro. Perfecto. Profe, Bueno, ¿puede sí, volver un segundito a la filmina anterior? el anterior. Ahí está o ahí está. Esa, ahí está. Gracias. De nada. Bueno, seguimos. Vamos a ir. Bueno, el ejercicio 3. Dice que un complejo de canchas de fútbol acaba de instalarse en la ciudad y como promoción de apertura lanzó un cupón que cuesta 80 pesos y permite utilizar la cancha 10 veces por mes. El precio regular del alquiler de la cancha es de 10 pesos por partido. Si usted dispone de 100 pesos,
adquirirá el cupón promocional. Explique en detalle qué argumentos económicos utilizaría para tomar este decisión. Bueno. Entonces, X va a ser la cantidad de alquileres de cancha o partidos, G va a ser la cantidad de plata, de ingresos o sea, la cantidad de plata para otros gastos. Nuestra renta es M, el precio de X va a ser 10, porque cada alquiler de cancha o cada partido sale 10 pesos, y el precio del resto de los bienes es 1 porque lo usamos como el gasto en otros bienes. Bueno, el primer caso donde no consumimos un cupón es simplemente reemplazar. Nosotros tenemos M igual a PX por X más PG por G. Bueno, voy a sacar G así. Reemplazamos los valores. 100 por 10X más 1 por G. Y despejamos G. 100 menos 10X sobre 1, que sería el precio del bien 1. Entonces, obtenemos nuestra recta presupuestaria. Si el consumo de G es 0, vamos a gastar todo nuestro dinero perdón, si el consumo de partidos es 0, si yo no voy a la cancha nunca, voy a gastar 100 pesos en otros bienes. Y si no consumo nada de otros bienes y solamente voy a ir a jugar fútbol, voy a poder tener 10 partidos. La pendiente, como ya veíamos acá cuando despejamos, es PDI por PDG, que es igual a 10. Bueno, menos 10 en realidad, porque es negativo siempre. Bueno, ¿qué pasa con el cupón? Si nosotros adquirimos el cupón, vamos a terminar gastando 80 pesos solamente para X. Entonces, nosotros vamos a consumir 10, nosotros vamos a terminar consumiendo 10 unidades de partido, porque el cupón decía que con 80 pesos X es igual a 10, es decir, nos dan 10 partidos, perdón, 10 no 100. Por lo tanto, lo que nos va a quedar para el gasto de otros bienes son 20 pesos. Porque es nuestra renta entera, 100, menos los 80 pesos que ya gasté en los partidos, nos va a dar 20. ¿Se entendió? ¿Idea de esta primera parte? Bueno, ¿cómo calculamos entonces? Sí. Escuché un micrófono activarse, pero bueno, sigamos. Entonces, ¿qué pasa para el consumo entre 10 y 12? Bueno, entre 10 y 12 nosotros tenemos un precio, o sea, si nosotros quisiéramos consumir más unidades de cancha, el precio va a ser 10. Y el precio del bien Y va a seguir siendo el 1, porque sigue siendo el numerario. La pendiente no me cambia respecto al ejemplo anterior. Y bueno, bajo esta idea, nosotros vamos a tener que si consumimos 0 canchas, vamos a poder gastar los 100 pesos de nuestra renta. Ahí les muestro cómo queda el gráfico. Entonces, la idea acá es que perdón. Acá hay un typo. Esto es 120. Vamos de nuevo. Entonces, ¿cómo vimos esto? Nosotros cuando consumimos el cupón, pagamos 80 pesos. Y vamos a consumir 10 partidos. ¿No? Entonces, vamos a gastar como máximo 20 pesos en los otros bienes. Ahora, ¿qué pasa con la recta presupuestaria en este caso?
nosotros vamos a tener que vamos a consumir vamos a poner los 80 pesos, ¿no? Que van a ser gastados, digamos, en los partidos. Pero después de esos 80 pesos nos sobran 20. Que esos 20 lo podemos gastar en otros bienes o en partidos. Si yo los consumo en partidos, tengo que pagar 10 pesos cada partido. Si lo consumo en bienes, obviamente pago 1. Entonces, esta recta sería los 20 pesos, ¿no? Que nosotros gastamos, que sería este puntito, igual a o consumo a 10 pesos las canchas o consumo G. Entonces nosotros acá notamos que el precio relativo, esta es una G, el precio relativo no varió. Entonces acá nosotros podemos obtener lo siguiente. Creo que me estoy quedando sin lugar. Voy a borrar acá. Nosotros podemos obtener lo siguiente. Nosotros sabemos con los 20 pesos adicionales que nos quedan, nosotros podemos gastar un máximo en total de 12 partidos, ¿o no? ¿Se entiende hasta acá? Nosotros pagamos, con 80 pagamos los 10, y ahora con los 20 que me sobran, nosotros lo máximo que podremos obtener de X es 12. De esta manera, nosotros sabemos que ahora vamos a tener nosotros en este punto vamos a tener que obtener esta ordenada al origen de esta recta que nos rige este comportamiento. ¿Sí? ¿Y cómo la vamos a obtener? Bueno, nosotros sabemos que consumo 12 de X cuando el precio relativo es el precio relativo X sobre PG es igual a 10. ¿No? Esto entonces nos daría como una renta también así imaginaria, digamos, que sería igual a 12 por 10. ¿No? Obviamente esta recta no estaría existiendo, digamos, en términos fijos, porque toda esta parte no va a ser asequible, pero si nosotros tenemos 12, podemos obtener 12 unidades a este precio, al 10, entonces quiere decir que nosotros tenemos como una renta, digamos, prima, por así decirlo, una renta imaginaria de 120. Entonces, en ese punto podemos calcular nosotros este valor M sobre PG, ¿no? Para obtener la ordenada al origen de esta parte de la recta. Y esto es 120. Por supuesto, como vimos anteriormente, esta parte de la recta no existe porque yo en realidad no tengo esos 120 pesos. Por eso esto está en línea de puntos y no es asequible. Pero es necesario calcularlo para poder obtener la recta que guía el comportamiento cuando X varía entre 10 y 12. ¿Se entendió? Bueno, seguimos. Profe, una consulta. Sí. Ahí, cuando dice P de X, ¿lo puedo reemplazar por el 10? ¿O lo dejo así? ¿Dónde? En la restricción. ¿Acá? Sí. Miren, yo les recomiendo siempre dejar el genérico y en todo caso hacer otro, digamos, por ejemplo, así.
con el menos 10. Cualquiera de los dos está bien. O sea, si vos me pones menos 10 acá, está perfecto. Pero yo recomiendo poner P de X por una cuestión de que, no sé, para que no, si no sé, pusiste 1 y te olvidaste el 0, estaría mal. Entonces, capaz de dejarlo genérico está bueno para mostrar que se entiende la idea. Yo siempre recomiendo resolver las cosas de manera genérica y después agregar los números. Genial, gracias. Sí, es mejor porque evita algunos problemas a veces de errores al copiar, por ejemplo, o esas cosas. Bueno, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Adquirirían el cupón o no? Yo Y creo que no. depende de las preferencias. Exactamente, creo que me hablaron en los dos meets y dependiendo de las preferencias. Yo no lo adquiero ni a palo porque yo no juego al fútbol, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno. Claro. Pero bueno, no sé. Es un tipo de preferencia, por ejemplo, así, no lo adquiriría nunca. Pero si tus preferencias vos realmente vas absolutamente todos los días de tu vida a jugar al fútbol y haces 2 partidos por día, y bueno, capaz que sí te conviene. Capaz sí, si tus preferencias así lo revelan, adquirirías el cupón. Entonces, bueno, acá básicamente la idea es que depende de las preferencias de cada uno. Sí, están hechas a mano alzada, ¿no? De nada. Bien, vamos a ver entonces rápido preferencias, que creo que avanzaron con la profe en clase. Bueno, acá hay que ver el material complementario, el auto virtual. Hay unas notas sobre preferencias cuasi lineales. Hay una cápsula y unas notas. Dice complementario, pero les recomendamos demasiado que lo vean, porque puede ser parte del examen, digamos, es parte de la lectura que deberían tener para el examen. Bueno, la idea acá entonces es determinar analítica y gráficamente el mapa de curvas de indiferencias e indicar si se trata de preferencias regulares, que es lo que estuvieron viendo en la clase con la profe, donde acá vamos a utilizar solamente la monotonicidad y no la saciedad local, porque no vamos a estar en presencia de solamente 2 bienes. Entonces, recordando un poquito que eran las curvas de indiferencias, son el conjunto de cestas que brindan la misma satisfacción. Básicamente, dada una cesta cualquiera, la curva de diferencia está constituida por todas las cestas que son indiferentes a esta cesta. Y la vamos a obtener despejando una de las variables y graficando. O sea, vamos a tener una función de utilidad. Vamos a tener una función de utilidad y vamos a obtener el mapa de curvas de indiferencia analítica y gráficamente. Entonces, nosotros tenemos esta función de utilidad, la despejamos, tenemos u igual a x elevado a la a y elevado a la b, despejamos y respecto de x, vamos a tener una utilidad sub 0, porque le vamos a dar un valor, porque va a ser el valor de utilidad, digamos, de cada una de las curvas de indiferencia, y esta utilidad va a estar elevado a 1 sobre beta y x a a sobre beta, a sobre b, perdón. Entonces, por ejemplo, si la utilidad es igual a 10, nosotros vamos a tener esta curva de indiferencia. Considerando que A y B son 0,5, ¿cuál sería el nivel de I que mantiene la utilidad si X es igual a 10?
Bueno, en este caso sería 10. Reemplazando acá, 10 es la utilidad, 10 es la cantidad del bien X. Reemplazamos y vamos a obtener que es exactamente 10. Por supuesto, dependiendo de la utilidad, la cantidad de bienes de uno u otro van a ser distintas o iguales. En este caso, dan iguales, pero no necesariamente. Entonces, acá vemos un mapa de curvas de indiferencias. Esto está hecho en un Excel. Está bueno si quieren probar a hacerlo. Así pueden ir viendo cómo se comporta. Entonces, la pendiente es negativa. Uy. La pendiente es negativa. Y por lo que vemos acá, ¿hacia dónde crece? Bueno, nosotros tenemos que, para este caso, la utilidad negrita es de 10, la utilidad gris oscura es de 12,5 y la utilidad gris clara es de 15. Entonces podemos todos ponernos de acuerdo en que esto va a crecer hacia allá. Bueno, veamos si esto es efectivamente una preferencia regular. Bueno, hay dos condiciones para las preferencias regulares que las vieron en el teórico. La primera es que más es mejor, que terminaría implicando que la pendiente de la curva de indiferencia es negativa, o que la función de utilidad es creciente en ambos bienes. Y la otra condición es la convexidad estricta. Básicamente terminamos diciendo, entre comillas, de todo lo que la profe les explicó en la clase pasada, que se prefieren medios a extremos, implicando que la derivada segunda de la curva de indiferencia debería ser positiva para que sea convexa. Entonces, veamos. Nosotros teníamos la curva de indiferencia definida de esta forma. Cuando la derivamos, ustedes están más cancheros que yo para derivar, obtenemos que siempre que A y B sean positivos, esta expresión va a ser negativa. Por lo tanto, podríamos considerar que es monótona. Ahora, veamos otra forma de ver la monotonicidad. Nosotros dijimos que las preferencias monótonas implicarían que la función de utilidad es creciente en A y B. Entonces, derivemos la utilidad respecto a, perdón, es creciente en X y Y, no en A y B. O sea, la utilidad es creciente en los bienes. Derivemos la utilidad respecto a ambos bienes. Bueno, cuando obtenemos las derivadas, si A y B son positivas, estas expresiones van a ser positivas. ¿Qué pasa con la convexidad estricta? Bueno, ustedes estudiaron con la profe la definición de convexidad estricta de las preferencias. Acá vamos a aplicar una herramienta matemática para ver esto, que no siempre la vamos a poder aplicar, porque hay casos de funciones que por ejemplo, no son derivables, por lo tanto vamos a tener que usar una herramienta más analítico. Pero en este caso, como sí lo son, podemos hacer la derivada segunda de la curva de indiferencia. Así que nos quedaría la derivada segunda de y respecto de x las dos veces. Y vamos a obtener esta expresión, que de nuevo, si A y B, si A y B son positivos, esta expresión va a ser positiva. Y por lo tanto, será estrictamente convexa. Bueno, concluyendo, si esta
esta curva de indiferencia está reuniendo las dos condiciones, tanto convexidad estricta como preferencias monótonas, entonces vamos a decir que esta preferencia es regular. Y acá, atendiendo una pregunta que hizo un compañero en otra clase, sobre cómo influyen los cambios en A y B en la función de utilidad Kappa-Douglas. Bueno, si vemos acá, recordando que la relación marginal de sustitución es la derivada de la utilidad respecto al bien 1 y la derivada de la utilidad del bien 2, es decir, bueno, en este caso X e Y, vamos a obtener la siguiente expresión. O sea, simplificamos y vamos a obtener que la relación marginal de sustitución va a depender de A y de B. Por lo tanto, cuando A es menor que B, la pendiente sería más chata. Y cuando A es mayor que B, la pendiente sería más empinada. Veámoslo gráficamente. Acá tenemos el caso donde A es mayor que B. Noten acá que nosotros vamos a estar dispuestos a sacrificar mucha cantidad del bien Y para obtener un poquito del bien X. Recordemos que en este caso A afecta a X y B afecta a Y. ¿Qué pasa cuando esto es al revés? Si nosotros tenemos un A pequeño con respecto a un B mayor, digamos, un B mayor que A. Y bueno, acá vamos a estar dispuestos a sacrificar muy poquito del bien B, del bien Y, perdón, para aumentar en una gran cantidad el bien X. La otra forma de verlo, por ejemplo, es usando una transformación monótona. Que las transformaciones monótonas representan exactamente las mismas preferencias. Entonces, si nosotros tomamos logaritmo natural a esta función, vamos a obtener, no quememos la pantalla, si tomamos logaritmo natural a x a la a y a la b, y aplicamos las propiedades del logaritmo, primero el logaritmo de una multiplicación es el logaritmo de las sumas, o sea, se suma. Y cuando tenemos el logaritmo de x a la a, esto es igual a al logaritmo de x, son propiedades logarítmicas. Aplicando esto vamos a obtener la siguiente expresión. El logaritmo natural de u es igual a por el logaritmo natural de x más b por el logaritmo natural de y. Considerando acá, esta sería una especie de ponderación. Por lo tanto, si a es mayor, nosotros vamos a estar prefiriendo más el bien x, o le vamos a estar dando como un peso mayor al x que al bien y. Bueno, acá obtenemos la función, la función de la curva de indiferencia, perdón. Y si lo graficamos, son exactamente las mismas curvas que vimos antes, comprobando que las transformaciones monótonas, a fin de cuentas, no terminan afectando las preferencias. Entonces, esto también, si quieren, si no me creen, lo pueden hacer en un Excel y van a ver que les da exactamente las mismas curvas. Bueno, pasando a otras curvas de indiferencias, vamos a tener acá, por ejemplo, esta función lineal, ax más y, que como saben, esta función de utilidad es la sustitutivos perfectos. Entonces, ¿cómo sería en este caso la curva de indiferencia? Despejamos u respecto de y obtenemos que tenemos la pendiente constante a. Bueno, menos a. Entonces, la pendiente es menos a, es constante a lo largo de todas las curvas de indiferencias.
crece para allá, hacia arriba, digamos, hacia arriba a la derecha. Porque, bueno, nosotros consideramos que esta curva negrita es de 100, por ejemplo, esta es de 125 y esta es de 150, entonces crece hacia allá. Los puntos de corte también los podemos analizar. En este caso, sí existen puntos de corte. En el caso de las preferencias Kaplan-Douglas se vuelven asintóticas a los ejes. Se vuelven asintóticas a los ejes, es decir, nunca llegan a tocar al eje X y al eje Y. Y veamos qué pasa con estas curvas de diferencia respecto a la regularidad. Bueno, estas preferencias son regulares y calculemos la derivada de la curva de indiferencia de la derivada de y respecto de x, que nos da menos a. Esto es negativo, siempre que a sea positivo, por supuesto. Por lo tanto, es monótona. Ahora, cuando hacemos la derivada segunda de y respecto de x, esta función nos da que el resultado es 0, por lo tanto no es estrictamente convexa. Por lo tanto, vamos a definir a esta función de utilidad como una preferencia no regular. El último caso, si no me equivoco, es el de las curvas de indiferencias de complementarios perfectos. Bueno, este tipo de utilidades lo estuvimos viendo. Sabemos que crece hacia allá porque siempre que tenga más de dos bienes, más de los dos bienes, digamos, voy a obtener mayor utilidad. Por supuesto, no podemos obtener los puntos de corte porque esta función no tiene, digamos, si tenemos 0 y 0, estaríamos, la función de utilidad sería esta y estaría cortando, digamos, sobre todo el eje Y y el eje X. Y, bueno, la pendiente acá sería infinita, acá es 0 y acá no se puede medir la pendiente en este, digamos, punto. Veamos el tema de preferencias regulares. Tampoco es convexa eso, ¿no, profe? O sea, no cumple ninguno de los dos axiomas. Ya lo vamos a ver, pero sí, en realidad no es estrictamente convexa, es como convexa de a tramos, que se llama, pero ahí lo vemos. ¿Es monótona esta función? Bueno, que el resultado No, no, porque es no derivable y directamente no tiene pendiente. Claro, no tiene pendiente, pero pensémoslo, en realidad. Además, si te dan más de un bien y no te dan más del otro, a vos no te sirve. Te tienen que dar más de los dos. Eso es la respuesta que buscaba. Digamos, para los que no escucharon, ¿cuál es la idea acá? ¿Por qué es no monótona? Porque si yo, por ejemplo, me encuentro en este punto, 2 de y 2 de x, y yo te doy 3 de x, no cambia mi utilidad. Si te doy 6 de x, no cambia mi utilidad, siempre y cuando no varíe y. Por lo tanto, más no siempre es preferible menos en este tipo de curvas de preferencia, en esta función de utilidad, digamos. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, si nosotros tomamos la convexidad estricta, bueno, claramente acá no la podemos analizar derivando porque esta no es una función propiamente dicha, entonces todas las propiedades para derivar no se cumplen. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo dos puntos, por ejemplo, A y B, con B que tiene xb de x y b de y, y A que tiene y A de y
XA de X. Bueno, vale la pregunta. Entonces, si yo hago una combinación lineal entre estas dos cantidades de bienes y estas dos, y me paro en este punto, por ejemplo, estoy sobre una utilidad mayor. Entonces parecería que fuera convexa. El tema es cuando ya agarro, por ejemplo, dos puntos sobre esta línea, por ejemplo. Esta es esta H y J. Bueno, cuando hago una combinación lineal, me va a quedar por acá y estoy sobre la misma curva de indiferencia. Entonces no es convexa en todo el dominio, digamos, por lo tanto se dice que no es convexa estrictamente. Profe, una pregunta. ¿Se puede escribir analíticamente la curva de indiferencia? ¿Esta? No. No podés despejar de alguna forma esto, digamos. O sea, le podés calcular, digamos, podés poner sí, digamos, no sé, con un... Ayer yo le pregunté al profe y me dijo que se escribe como correspondencia. Claro, como una función lógica, digamos. Claro, me dibujó el signito de correspondencia. Bien, bueno. Sí, pero no se puede, digamos, hacer un i igual a, no sé, x. O sea, como no se puede escribir, digamos, de la forma tradicional despejando. Pero sí la podés escribir haciendo, digamos, una correspondencia entre un valor y otro. ¿Y cómo se haría eso entonces? A ver. Ayer la profe no me explicó bien, pero creo que era como, o sea, por lo que me acuerdo de micro 1, era como que, por ejemplo, a 3i le corresponden 2x. Entonces ahí vos ya tenías como la proporción. Claro. Claro, sería algo así. Si yo, por ejemplo, tengo, en este caso, que tengo el mínimo entre x e y, yo tengo que, si tengo 3x, entonces me van a corresponder 3y, digamos, para que se mantenga en el mismo nivel de utilidad. Porque en este caso tenemos los valores, o sea, tenemos el mínimo entre x e y. O sea, sería un x igual a y. Claro. Porque la proporción es la misma. Sí. Y... Pero no, o sea... Sería como x flechita ahí, me parece. Claro, sí, el igual lo ponemos entre comillas, digamos, porque es como, no es efectivamente igual. Pero sí le correspondería, digamos, o sea, si tengo 3i, para mantenerme en la misma función de utilidad, voy a necesitar, digamos, para tener el mismo, no para mantener la misma utilidad, yo voy a necesitar 3x para obtener la utilidad igual a 3, por ejemplo. No sé si esta es la forma, digamos, formal de hacerlo, pero esa sería la idea. Claro. Y una pregunta más tenía sobre el manual que dice, da como una explicación para convexidad y dice que la función y, que sería la curva de nivel, es convexa y la función u es cóncava, o sea, la función de utilidad es cóncava, ¿sí? La derivada segunda de la curva de nivel respecto a x es positiva. ¿Y por qué es eso? Bueno, esto nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos la función de utilidad, depende de dos variables, ¿no? Depende de x y de y. Lo que nosotros estamos haciendo acá, con las curvas de indiferencia, es agarrar y, digamos, fijar un valor de u y cortar la función de utilidad en un valor de u. Sí, bueno, nosotros nos vamos a concentrar en el valor de u, 10. Y ver a ese valor de utilidad cómo se mueven x e y.
Entonces, sí, ay, espero que esto me salga, pues no soy muy buena dibujando en 3D, pero a ver, para acá sí me sale. Van a tener que disculparme. Esto creo que lo han visto, tuvieron Mate 3 ya, ¿no? Sí, sí. Bueno, si yo tengo, acá tendría, por ejemplo, utilidad X e Y. La utilidad crece a medida que crece X e Y, ¿no? Por ejemplo. Bueno, supongamos. Entonces, esto sería cóncavo. Cuando nosotros hacemos un corte en la utilidad igual a 10, y esto lo pasamos, digamos, este gráfico de tres de tres ejes, lo pasamos a 2, nos va a terminar quedando la curva de indiferencia que conocemos siempre de U igual a 10. Entonces, esto es ya parte de Mate 3, digamos, de las curvas de nivel. Digamos, por eso dice que, bueno, la función de utilidad va a terminar siendo cóncava, si vos graficás respecto a uno solo de los bienes, pero cuando consideras la curva de indiferencia te va terminando convexa. ¿Esa era la duda? Claro, pasa que por ahí cuesta pensar el significado de la derivada segunda de y respecto a x, o sea, el significado de la derivada segunda de la curva de nivel. ¿Qué sería eso? ¿Sería el plano tangente a la función de utilidad o qué es? Para que encuentre una curva de utilidad más linda. Te brindo información sobre la derivada primera es la pendiente. Estamos todos de acuerdo. Sí. Sí. La pendiente es negativa. Claro. ¿Qué información nos brinda la derivada segunda? ¿Cómo se comporta cómo se comporta la derivada primera, digamos, serían los planos tangentes de esa pendiente. Ok. Entonces, acá podemos obtener información sobre si esta curva es cóncava o convexa al origen. Claro. Pero yo quería preguntar, ¿por qué eso significa que la función de utilidad es cóncava? O sea, si es positivo. Si es positivo, nosotros estamos diciendo que la curva de indiferencia es convexa al origen. Esto quiere decir que si nosotros tenemos, creo que me entra acá el dibujito. Si nosotros tenemos una función de utilidad cóncava, derivamos U respecto de X, nos va a dar la pendiente negativa y nos va a dar y cuando derivamos a una derivada segunda te va a dar negativa también porque es una función cóncava. Pero si esto nosotros lo pensamos en el dibujito 3D que hice antes, ¿dónde está? Bueno, acá. Nosotros teníamos que esta función era cóncava con respecto a los dos bienes, ¿o no? Cuando nosotros hacemos el corte acá, necesariamente nos va a tener que dar una función convexa, por cómo se comportan estos dos bienes respecto a la utilidad. Entonces, si nosotros tuviéramos una función que no... si nosotros tenemos las curvas de indiferencias que son convexas, estaría implicando que esta función de utilidad, o sea, que esa función se obtuvo de cortar una función de utilidad, o sea, de cortar esta función de utilidad en el plano
u igual a 10. Claro, pero yo podría tener una función convexa y tener la misma curva de nivel. No entendí. Si yo tuviera una función convexa que es como un pozo y que tiene el pozo como súper alejado en el primer cuadrante, tendría la misma curva de nivel. En otro sentido, porque crecerían hacia el origen, pero los cortes serían los mismos. Sería hacia el origen, vos me decís así. ¿Sería convexa entonces? O sea, ahí estaríamos analizando la convexidad respecto al origen y nosotros deberíamos analizarlo como desde este plano imaginario, digamos, hacia allá. A veces, o sea, tengan cuidado, nosotros no vamos a ver ese tipo de cosas así que vos digas, la función de utilidad tiene un pozo, no, digamos, por lo general vamos a trabajar con funciones bien definidas. De todas formas, hay que tener cuidado a veces con cómo usamos la matemática. Ustedes creo que estuvieron viendo el caso de los dos males en el teórico. Tenemos dos males que las curvas de indiferencia eran así, se presentaban cóncavas al origen, pero también haciendo un conjunto convexo. Bien, mal. Sí, sí, lo vimos. Bueno, entonces hay que tener cuidado con estas definiciones matemáticas, digamos, porque si bien esto puede dar cóncavo en este caso, cuando analizamos que crece hacia el origen, estaría siendo en realidad convexo. Porque nosotros lo estamos tomando en cuenta desde hacia dónde crece la función, digamos. O sea, si yo, en el ejemplo que di yo, las derivadas segunda de la curva de indiferencia respecto de aquí tendrían que ser negativas, porque estás creciendo hacia el origen. En el ejemplo que crece hacia el origen, mira, si vos haces la derivada de una función así que crece hacia el origen, probablemente te dé positiva. Pero tenés que hacer un análisis también analítico gráfico, digamos, no tenés que quedarte con solamente la parte matemática. Creo que más o menos va, profe, gracias. De nada. Profe, Sí, una pregunta. Con el ejemplo que estábamos recién de los complementarios perfectos, sí. ¿está bien en definir que si nos preguntan si cumplen las preferencias regulares, decir que la convexidad, o sea, no es estricta porque hay un segmento rectilíneo en la función? Claro, sí, sí. ¿Está Sí, bien? eso, sí. Sí, igual no sería solamente esa la explicación, ¿no? Digamos, eso deberías explicarlo haciendo un segmento rectilíneo y en ese punto, si tomas dos cestas, hacer una combinación lineal entre las dos cestas que se ubican sobre ese segmento, nos daría la misma utilidad, por lo tanto no es estrictamente convexa, por ejemplo. Ok, gracias. De nada. Profe, una pregunta que se me vino ahora sobre esto que estamos viendo. Cuando nosotros veíamos para saber si era convexa la segunda derivada de las curvas de indiferencia, no tiene nada que ver si hacemos, o sea, la pregunta es, no tiene nada que ver si hacemos un análisis de la convexidad de la función de utilidad. O sea, la función de utilidad es cóncava, pero o sea, no tiene nada que ver ese análisis con el análisis que hacemos en la curva de indiferencia, ¿verdad? ¿Cómo es la pregunta, no? O sea que cuando nosotros, si hacemos un análisis de la función de utilidad de la segunda derivada, y para ver ahí si es convexa o cóncava, no tiene nada que ver con hacer un análisis sobre la curva de indiferencia. No sé si te entendí bien la pregunta, pero no, analicemos las curvas de indiferencia. O sea, no te metas en la derivada segunda de la función de utilidad. Pero creo que no sé si te entendí bien la pregunta, discúlpame.
Está bien, está bien. Bueno, nos queda entonces 15 minutos. Vamos a pasar rápido por el ejercicio 2. Básicamente es graficar el conjunto de, graficar el mapa de curvas de indiferencia, donde, por ejemplo, uno de los bienes es un mal. En este caso, por ejemplo, ¿cuál verían ustedes que es el mal? El X. Bueno, la respuesta fue el X y la respuesta fue acertada. ¿Por qué? Veamos, nosotros la utilidad máxima que tenemos es 350 acá arriba. Y acá tenemos 50. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en, ¿esto qué serán? 25 unidades de X y 400 unidades del bien Y, vamos a tener una utilidad de 50. Pero si nos ubicamos en 5 unidades del bien X y 400 del bien Y, vamos a tener una utilidad mayor, implicando que a medida que aumenta el consumo de X, disminuye la utilidad. Así que para aumentar la curva, en las curvas de indiferencia necesitamos aumentar el consumo del bien Y. Por lo tanto, crecen hacia allá las curvas de indiferencia. El consumidor puede alcanzar un punto a partir del cual le es indiferente aumentar el consumo de uno de los bienes, pero no del otro. En este caso, por ejemplo, para cantidad de X entre 0 y 20, nosotros tenemos que, si, a ver, vamos a hacer un Y acá, esto es un Y igual a 3, por ejemplo. Si aumentamos el consumo de X, vamos a aumentar el consumo de Y. En este caso, si seguimos con esta línea, vamos a tener que para X mayor a 20, aumentos en X nos van a mantener sobre la misma curva de indiferencia. Por lo tanto, a partir de 20, nosotros vamos a tener que aumentar Y para que vamos a tener que aumentar Y para saltar de curva de indiferencia, digamos, para que nuestra utilidad aumente. Por último, llegamos a para cada bien existe un nivel de consumo crítico donde el bien deja de ser deseable y se torna un mal. Esto se relaciona con un punto de saciedad, digamos. Tenemos acá, y las curvas de indiferencia crecen hacia ese punto. Fíjense que acá, en esta parte de estas líneas imaginarias, digamos, la función es cóncava y tiene una pendiente negativa también, pero crece hacia adentro, y acá tiene pendiente positiva, por lo tanto indicando que uno de los dos bienes es un mal, y el otro todavía no, y crecen siempre hacia el punto de saciedad. Y creo, no sé si me salté uno de los, y el 3, que bueno, les queda para verlo, no sé si están en las soluciones, pero les queda para verlo ustedes. Cualquier cosa me consultan. Y por último, quería mostrarles un poquito este es el Excel donde fui planeando estas distintas curvas de utilidad. Les recomiendo, a veces para entenderlo está bueno, para ver cómo cambia, por ejemplo, si ponemos uno acá, cómo cambian las curvas de utilidad. No sé, y pueden jugar un poquito y llegar a entender un poco cómo es la dinámica en las curvas de utilidad, igual que la lineal, la que tiene una igual a 2, 5,
bueno, por supuesto esta parte no sería un conjunto que no existe porque no existen cantidades negativas. Al igual con mal, por ejemplo. O un bien neutral. Así que, bueno, esa sería la clase. ¿Quedó alguna duda? Profe, ¿ese Excel nos podría subir también? Dale, voy a limpiar un poquito porque tienen varias cosas y se los puedo dejar en unos días si les parece. Está bueno que lo intenten. Me parece una buena forma de entender un poco cómo funcionan las preferencias. Se los dejo ahí se los dejo unos días y después se los subo, a ver si les sale. ¿Me parece? Bueno, ¿queda alguna duda? Bien, damos entonces por terminada la clase y bueno, entre hoy y mañana les subo esta clase al aula virtual. Adiós. Muchas gracias, profe. Profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao.